1.456 denuncias por discriminación al interior de un establecimiento educacional recibió la Superintendencia de Educación entre los años 2013 y 2014. De estas denuncias, un 51% son por menores que sufren déficit atencional, un 18% responde a una discapacidad física y un 10% por características físicas o apariencia. Porque esto es noticia. Conversamos precisamente de este tema, nos acompaña Alexis Ramírez, superintendente de Educación. Muchas gracias, superintendente, por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Superintendente, cuando hablamos de discriminación en colegios y la principal de las causas es atribuible a los déficits atencionales, ¿qué pasaba antes? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Cuando no habían este tipo de diagnósticos, no existían los déficits atencionales y los niños finalmente iban a la escuela. Yo creo que hoy día estamos haciendo luz y tenemos más información respecto a un fenómeno que no es nuevo. Lo que es nuevo es contar con estos datos. Y efectivamente, nuestros establecimientos están teniendo dificultades para poder acoger a niños que tienen este trastorno, digamos, pero que también tienen derecho a educarse. ¿Y los colegios, simplemente porque un niño tiene el diagnóstico de déficit atencional, no lo dejan ingresar, no le entregan una matrícula? Lo que nosotros hoy día difundimos a través de nuestro reporte son distintas formas de discriminación. Pero esta es la que tiene el primer lugar. La que tiene la mayor frecuencia, efectivamente, y se expresa de distintas maneras. Una de ellas es poner trabas en el acceso, es decir, por ejemplo, al momento de postular a un colegio, que se argumenten razones que no sean razonables y que finalmente se le excluya a un niño de poder ingresar a un establecimiento. Otras tienen que ver luego de que niños, por ejemplo, con este síndrome puedan haber ingresado a un colegio, pero no se le prestan todas las facilidades, el programa de estudios no le entrega la oportunidad efectiva de aprender y estos chicos empiezan a cambiarse de un colegio al otro, lo que atenta directamente su posibilidad de aprender. Tenemos datos, cifras y gráficas que dan cuenta precisamente de lo que estamos conversando, superintendente. Nos preocupa porque sabemos que son muchos los papás que se han visto expuestos a este tipo de situación. Ahí está entonces la discriminación en los colegios, un 51% por déficit atencional. Tenemos otra cifra también que va a comenzar a aparecer en pantalla, las denuncias de los apoderados entre el 2013 y el 2014, lo decíamos, 1.456, y en lo que va de este año hay 318 denuncias por parte de los apoderados. Superintendente, usted decía que habían distintas formas, ¿no?, de que se produjera esta discriminación. Sí. Una es cuando se produce el ingreso al establecimiento o bien cuando se está al interior del establecimiento educacional. Sí. ¿El establecimiento está obligado a entregar una educación especial o distinta a los niños que tienen este diagnóstico? Yo diría que las escuelas en Chile en general tienen la obligación de educar a todos los niños que acuden a ellas. Es decir, todos los niños en Chile son titulares del derecho a la educación. Y eso significa derecho a ingresar, a permanecer en un establecimiento, derecho a aprender y también derecho al buen trato. Una de las cuestiones más esenciales que aprendemos todos cuando vamos a la escuela es a relacionarnos con otros. Y yo diría que en estas tres facetas de la educación o del derecho a la educación se producen eventualmente discriminaciones que tienen que ver con ser diferente en este caso. Yo lo que nosotros analizamos en la superintendencia respecto de estos datos es que todavía existe una brecha importante entre lo que los niños necesitan aprender y lo que las escuelas hoy día están en capacidad de poder ofrecer como un buen servicio educativo. Por lo mismo, entonces, le reitero la pregunta, ¿los colegios tienen esta obligación o no de entregar educación diferencial para los niños que lo requieran? Más que diferencial, lo que requieren siempre es poder generar adecuaciones para que todos los niños puedan aprender. No existe ningún grupo, ningún curso que sea idéntico al otro. Todos los niños y todas las personas en general tenemos necesidades educativas particulares o características particulares y los colegios tienen que adecuarse. Efectivamente, en algunos casos, si hablamos de déficit atencional, lo que conocemos, digamos, cifras más oficiales, digamos, es que en Chile cerca de un 12% de la población podría tener algún tipo de este trastorno, pero solamente un 10 o un 11% de esa población tiene déficit atencional, que no significa hiperactividad. Son niños que pueden ser trabajados y perfectamente pueden aprender en una escuela regular. ¿Y eso puede ser exigible por parte de los padres y apoderados, que el establecimiento educacional entregue este tipo de aprendizaje que puede tener ciertos matices en relación a cada uno de los niños? Yo creo que todos los padres tienen derecho a acceder a una educación de calidad y que también se pueda generar una oferta que sea pertinente para su hijo.
también tenemos que ser cuidadosos al momento de elegir un colegio. No todos los colegios son iguales, todos aprendemos de manera distinta y efectivamente hay niños que tienen unas ciertas capacidades y que tienen que ser efectivamente bien atendidas por los establecimientos. Hay niños que aprenden de manera más individual, otros que prefieren trabajar en grupo, hay niños que son más visuales, otros que tienen otras características. Yo creo que lo ideal es siempre tener mucha información respecto de cuáles son los proyectos educativos a los cuales nosotros queremos ofrecer a nuestros hijos. Superintendente, ¿en qué niveles se da más la discriminación o las denuncias de discriminación por este caso en particular de déficit atencional? ¿Básica, en media? Tiene una mayor frecuencia en la enseñanza básica. Ahora también hay que decir que el ciclo de la enseñanza básica es más grande, pero efectivamente hay una mayor incidencia en la enseñanza básica y especialmente en el primer ciclo, entre primero y cuarto básico, perdón. Lo que nos está indicando eso es que los niños más pequeños están sufriendo alguna consecuencia a partir de la discriminación, lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Y estos colegios, establecimientos educacionales que discriminan a los niños, son multados cuando se produce la denuncia por parte de los apoderados? ¿Reciben algún tipo de sanción al respecto? Los colegios pueden ser multados, pueden ser sancionados y también tienen la posibilidad de corregir. Lo que nosotros planteamos es que todos los establecimientos tienen que ajustarse a las normativas, tienen que generar proyectos educativos que sean lo más inclusivos posible y no discriminar a ningún niño que esté en esa escuela. Eventualmente un colegio puede rectificar una conducta y efectivamente en ese caso la superintendencia también acoge ese planteamiento. Además de hacer la denuncia a la superintendencia, me imagino por parte de los padres y apoderados, ellos también en ese momento, cuando ven que sus hijos no son recibidos, por ejemplo, tienen que buscar inmediatamente otra alternativa. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, la verdad es que cada caso... Sobre todo, disculpe, superintendente, cuando está complicado postular a los niños también a los colegios en estos momentos. Sí, por eso que es tan importante que busquemos como sociedad y como sistema escolar alternativas que eviten la exclusión. Siempre es muy complejo para un niño y para una familia tener que estar buscando un colegio. Muchos de estos niños tienen en su trayectoria escolar 1, 2 o 3 colegios que han tenido que visitar porque no se han podido adecuar a ese proyecto educativo. Por lo tanto, es muy importante que los colegios busquen adecuadas fórmulas y que también, de alguna manera, desarrollen estrategias para aumentar sus capacidades. Eso significa, por ejemplo, capacitar a sus docentes. Este es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo, tenemos que prepararnos para aquello y nuestros docentes también requieren apoyo, requieren mejor capacitación. Superintendente, tenemos comentarios de la gente en sus casas, usted sabe, nos puede escribir al hashtag, esto es noticia, ahí está apareciendo en nuestra pantalla. Justiciero Pobre nos escribe, estas cosas suceden porque en los colegios son más importantes las notas y el CIMSE que la integración y el aprendizaje. ¿Qué podría usted decir al respecto? Yo creo que efectivamente la evaluación, los sistemas de evaluación son muy importantes, pero siempre tienen que estar al servicio del aprendizaje y poner al centro la necesidad educativa de nuestros niños. Si no, se produce una distorsión y efectivamente nuestros niños pueden estar siendo sobreexigidos, ¿no? Ya pues, superintendente, le agradecemos por estar junto a nosotros, por referirse a este tema y por entregar también soluciones a estos padres que a veces se ven un tanto perdidos cuando se encuentran con tanto rechazo y tanta negativa. Bueno, esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nosotros hacemos pausa, volvemos enseguida con más de estas noticias. Escríbanos, hashtag, esto es noticia. Volvemos. La cita es este miércoles a las 4 de la tarde en la Cámara de Diputados. La ministra de Salud, Carmen Castillo, y el diputado de la UDI, Javier Macaya, se verán las caras en lo que será la cuarta interpelación a un ministro de Estado en la actual administración de la presidenta Bachelet. El retraso en la construcción de hospitales, las listas de espera auge y no auge, y la deuda hospitalaria que supera los 200.000 millones de pesos serán parte de las preguntas que deberá responder la jefa del MinSal. Conversamos con el interpelador, el diputado integrante de la Comisión de Salud, el diputado Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Diputado, le quería preguntar primero por las declaraciones que dio el ministro Burgos sobre usted. Dijo que usted era súper riguroso a la hora de realizar las preguntas a la ministra Castillo. ¿Cómo recibe usted esas palabras? Mire, yo creo que el ministro Burgos y la propia ministra Castillo han entendido la oportunidad que significa una interpelación como una herramienta que está establecida en nuestra Constitución, como un ejercicio más que de trinchera política o descalificación o censura política contra una ministra de Estado, como un ejercicio que es una oportunidad para visibilizar los temas del sector salud pública fundamentalmente
y que nos da la instancia para ver de qué manera somos capaces de trazar una hoja de ruta para la solución de problemas que existen. O sea, yo creo que para nadie es un misterio y los chilenos así lo perciben por lo demás, cuando lo posicionan como uno de los temas más ciudadanos y más importantes, de mayor preocupación, de la falta de atención, de los problemas que hay en los hospitales, en los consultorios. Y yo creo que esta es una instancia obviamente contrastando puntos de vista, pero más allá de hacer un ejercicio de echarse la culpa, de decir esto es culpa del gobierno mío, del tuyo, yo creo que hoy día la oportunidad es generar una instancia de legitimar esta herramienta, que es la interpelación como herramienta de fiscalización de la Cámara de Diputados, y yo espero que el día de mañana podamos salir con algunas conclusiones en esta materia. ¿Usted descarta oportunismo, como lo dijo el senador Guido Girardi cuando decía que pareciera que los problemas no existieran antes y que se dieran solo ahora, pensando en la anterior administración, por ejemplo? Mira, yo justamente creo que los problemas no son de hoy, o sea, y efectivamente se arrastran de muchos años, no necesariamente de este gobierno, y por lo mismo creo que es importante, recogiendo esas palabras, yo no pienso y no pretendo en ningún caso hacer un ejercicio de enrostrar acá la responsabilidad de los problemas, sino que lo que me interesa es tener la capacidad de ver cómo solucionamos esos problemas. Acá, si nos preocupamos de ver quién tiene la culpa de los problemas, vamos a terminar justamente en un ejercicio donde es la política la que triunfa, la política de trinchera. Yo creo que al final la política hoy día tiene que estar al servicio de la solución de estos problemas. Hay que pasar, hay que cambiar de ciclo y ser capaces de hablarle fundamentalmente a los chilenos que sienten que la salud pública no ha dado el ancho a sus necesidades y viven en permanente angustia, en temas que tienen que ver con derechos humanos, que están siempre tan en boga los derechos. Esto tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con dignidad y con angustia de pacientes que están esperando. En ningún caso se quiere instrumentalizar este mecanismo fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados. Se lo pregunto también por las declaraciones que daba el diputado Juan Luis Castro cuando decía que ojalá esto no se convirtiera en una teleserie venezolana y que ojalá tampoco asistieran personas a esta interpelación para darlas como ejemplo. ¿Usted descarta o confirma que podamos tener otros elementos en esta interpelación? ¿Sabes lo que pasa, Gabriela? Que quizás es desconocer lo que es la naturaleza de la Cámara de Diputados. En el Congreso no pueden ingresar, por lo menos al hemiciclo, personas para plantear testimonios ahí. O sea, algo que está fuera de toda discusión. Yo sí me interesa en información que por lo demás es pública, darle un sentido humano, ponerle quizás rostro a lo que son los problemas de salud, pero eso no significa que vayamos a llevar a las personas al Congreso. O sea, obviamente. ¿Pero podrían haber personas en las tribunas en listas de espera, por ejemplo? No creo que se dé. Por lo menos yo no estoy organizando nada sobre el particular y espero que no se genere tampoco ese ambiente que generalmente nos ayuda mucho en las conclusiones que tenemos que ser capaces de sacar. Ahora, yo solamente recogiendo, pero no quiero caer en eso, pero el diputado Castro y el senador Girardi, ellos mismos en particular, han coincidido en una visión crítica de cómo se están haciendo las cosas en salud. O sea, yo creo que al final del día, más allá de acá decir de que no se hizo nada en el pasado o echar un poco en la lógica de responsabilizar a alguien de los problemas, yo creo que entremos en la lógica de solucionar los problemas, interpelemos para ayudar, no interpelemos para censurar. Y yo creo que ese es un poco el cambio de ciclo que yo espero que a partir de esta interpelación tengamos la oportunidad de vivir. O sea, no quiero hacer un ejercicio, y reitero, yo además creo que al final del día la ministra no tiene gran responsabilidad personal de lo que hoy día pasa en salud. Acá yo tengo una visión muy crítica y así también lo han manifestado parlamentarios del oficialismo, de lo que es la gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de lo que ha sido el cumplimiento de las metas que se habían autoimpuesto en distintas materias, y yo creo que ahí hay una responsabilidad, pero evidentemente acá es la ministra la que está a cargo de la cartera y la que nos puede responder con mayor precisión las preguntas que nosotros las realicemos. ¿No habría sido quizás también posible que la ministra pudiese haber respondido las mismas preguntas al interior de la Comisión de Salud de la Cámara o en una sesión especial de la misma que claramente no tiene la misma connotación que una interpelación? Tú conoces, Gabriela, cómo el formato de la Cámara de Diputados y de las comisiones. Muchas veces se hacen presentaciones largas, de horas, y no hay una oportunidad de hacer preguntas tan precisas y un intercambio rápido de preguntas y respuestas como sí te lo permite, de manera bien hecha obviamente, la interpelación. Esto es un formato distinto, yo no veo por qué tenemos que renunciar al mismo. A mí me llama mucho la atención las permanentes descalificaciones que se generan cada vez que se produce una interpelación, que es una herramienta constitucional válida, que ojalá que la podamos usar más. Yo te digo, Gabriela, cualquier persona que haya viajado, que haya tenido la oportunidad de ver canales internacionales se da cuenta que en Inglaterra al primer ministro lo interpelan
no sé, una vez al mes y va el primer ministro, el presidente prácticamente, el presidente de la República en el fondo, o la figura del presidente de la República de Inglaterra, a responder preguntas en el Parlamento, y es algo que se hace. O sea, esta herramienta establecida en la Constitución desde el año 2005, en la última reforma constitucional que hizo el presidente Ricardo Lagos, me parece que es bueno usarla y bien usarla. Y yo pretendo que eso sea lo que nosotros podamos vivir el día de mañana. Diputado, ¿ya tiene listo su cuestionario? ¿Cuántas preguntas le va a hacer a la ministra Castillo? ¿Se está preparando ya para las 4 de la tarde de mañana? Me han llegado muchas preguntas. Estoy en un trabajo hoy día de descartar muchísimas también, porque al final del día esto tiene un formato definido en tiempo. A mí tampoco me interesa hacer una presentación eterna, que estemos hasta la alta hora y ocupar las 3 horas que dura la interpelación. Me interesa ser lo más preciso posible, con preguntas y ojalá respuestas también breves. Y al final del procedimiento de interpelación, lo que no quede claro, por reglamento, se pueden formular preguntas a la Presidenta de la República. Así que nos parece que vamos a usar esas 2 instancias para dejar posicionado el tema. Yo te reitero, Gabriel, acá yo creo que la salud pública no ha tenido la prioridad que esperan los chilenos. Tú lo revisas en todas las últimas encuestas y te das cuenta que la salud es un tema de preocupación de los chilenos que sufren por la falta o mala atención. Y en esos términos esperamos que mañana quede un poco más posicionado. Yo con eso obviamente ya nos damos por pagado y creemos que en algo ha cumplido el objeto de esta interpelación. Ya pues, diputado, le agradecemos por el enlace, que esté muy bien, y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir mañana a partir de las 16 horas en la sala de la Cámara. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. El diputado Javier Macaya de la UDI, el encargado de interpelar a la ministra de Salud, Carmen Castillo. Pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos enseguida con más, espérenos. Mañana y en cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet presentaría el presupuesto de la Nación para el próximo año. Un erario público que, según la propia mandataria, estaría centrado en la familia chilena y que en esta ocasión incluiría los primeros guiños de la gratuidad en la educación superior. Porque esto es noticia. Estamos con el senador integrante de la Comisión Mixta de Presupuestos, Carlos Montes, con quien nos contactamos desde el Congreso. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, senador. ¿Qué se ha podido especular, hablar o conocer sobre este presupuesto? La presidenta hoy se refirió brevemente a este tema, pero ustedes, los senadores, recién esta semana conocieron algunos alcances del erario, ¿no? Mire, nosotros conocemos los criterios, conocemos los porcentajes más globales, no conocemos, en definitiva, las cifras ya concretas. Pero ¿qué es lo que conocemos? Que va a crecer entre 4 y 4,5, o sea, cerca de 4,3 el presupuesto total. El año pasado crecimos 9,8. O sea, va a crecer, pero va a crecer menos que lo que creció para el 2005. En segundo lugar, este crecimiento se financia en gran medida con parte de la recaudación de la reforma tributaria. El 80% de esto, según la información que nos entrega el ministro, viene de la reforma tributaria, de las distintas medidas que se tomaron ahí. Lo otro es que acá se busca favorecer y priorizar en educación, que se gastaría en educación cerca de la mitad de este incremento, como 2,5, 2,3% del total, y en el resto de los ministerios, o sea, en salud, en seguridad ciudadana, en economía, en obras públicas, en vivienda, se gastaría el resto del incremento. Senador, eso es lo que conocemos. Ya que mencionó el tema de educación, me quiero detener ahí. ¿Qué sabe usted sobre la inclusión de la primera fase de la gratuidad en este presupuesto de la Nación para el próximo año? Se lo pregunto porque han habido críticas a que se incluya precisamente en el presupuesto algo tan importante como la gratuidad de la educación superior. Mire, que aquí se dicen distintas cosas. Lo que siempre se planteó es que se iba a redefinir la arquitectura del sistema de educación superior. A partir de esa nueva arquitectura se iba a avanzar en la gratuidad. Pero se decidió adelantarlo un año, el 2016, porque esto era a partir del 2017. Adelantarlo un año, y adelantarlo un año hay que tener una fórmula de transición en que todavía no tenemos una nueva organización del sistema y hay que avanzar hacia la gratuidad. Y por eso usted decía también, senador, de que muchas cosas quedarían confusas frente a esta posibilidad de que el próximo año tengamos gratuidad. Sí, vamos a avanzar hacia la gratuidad, pero va a haber ciertas fronteras de confusión. Por ejemplo, lo que el Ministerio plantea es que hoy día hay un nivel de beca para los 5 primeros deciles. Hay beca, hay crédito con aval del Estado,
o sea, ya hay una parte de los recursos del Estado destinados para avanzar a la gratuidad. Entonces hay una parte que falta para llegar a ser totalmente gratis. Y esa parte se va a hacer como un incremento que se ha estimado en 20-30% dependiendo de las distintas carreras. O sea, iría en contra de lo que planteó la ministra del Piano, senador, cuando ella decía que no se iba a comenzar con la gratuidad mediante las becas y mediante los créditos, porque iría en contra de lo planteado por la presidenta el 21 de mayo. Yo lo que estoy diciendo es que ya se están destinando créditos y becas y por lo tanto ya se están, por una cantidad de 220.000 alumnos, ya esta parte está financiado con recursos públicos. Parte es gratuita, que no la paga la familia, sino que se imputan a estos recursos públicos. Lo que falta para llegar a la gratuidad lo va a poner, para esos 5 primeros deciles, los va a poner el Estado a través de la ley de presupuesto. ¿Cuál es el problema mayor? Es los aranceles, ¿cuánto va a cobrar las universidades? Los programas universitarios son más de 10.000. Entonces, el problema mayor es cómo regular para que ellos no cobren cualquier cantidad. Porque si cobran cualquier cantidad, la verdad que es imposible financiar esa diferencia. Entonces, eso es parte de la discusión y esa es la mayor dificultad de incorporar en una ley de presupuesto, pero ahí están buscando la fórmula que seguramente la tienen ya resuelta. Una fórmula que tendría que encontrarse en las próximas 24 horas, senador. Le quería preguntar por el trabajo pero ¿sí? ayer se le entregó a la presidenta varias alternativas para resolver eso y en el curso de hoy día lo debe haber estado discutiendo. Entre hoy y mañana entonces se podría definir. Le quería preguntar por el trabajo prelegislativo, senador. Ha habido críticas de su propio sector, incluso el senador Lagos Weber dijo que había sido deficiente en materia educacional y el diputado Pablo Lorenzini también ha sido crítico sobre las escasas reuniones que se habrían sostenido con Hacienda para tramitar este presupuesto. Mire, mi experiencia es que en general los gobiernos no les gusta discutir mucho el presupuesto prelegislativamente. Normalmente conocemos el presupuesto en el momento que se presenta el comunicado de prensa que dice vamos a crecer tanto el último día de septiembre. Eso es lo normal. Y al otro día hay un pronunciamiento mayores detalles de parte del director del presupuesto y después la cuenta pública la Nación del ministro y con eso tenemos el cuadro y después las partidas presupuestarias. Así es normalmente. Nosotros esperábamos que este año, como es un año de menor crecimiento, hubiera más discusión para ver cómo racionalizar el gasto, porque hay una serie de ministerios, una serie de programas que deben rendir más. Con los mismos recursos hay que hacer más. Con la misma gente hay que exigirle que trabaje de otras maneras. ¿Pasa por la ejecución presupuestaria, senador? O sea, es un tema de ejecución, pero es un problema de organización. Usted puede ejecutar el 100% del presupuesto, pero no necesariamente lograr todos los efectos que se podrían. ¿Senador? Y para eso necesitamos mejorar mucho la manera de trabajar de distintos programas. Vamos a revisar las declaraciones que dio la presidenta de la República, Michelle Bachelet, esta mañana refiriéndose precisamente a lo que podría ocurrir mañana con el presupuesto y después lo comentamos. Ya, muy bien. El día de mañana vamos a anunciar el presupuesto para el 2016. Un presupuesto que lo que tiene el foco es lo mismo que este programa, para las personas, para la ciudadanía. Y que gracias a la reforma tributaria nos va a permitir tener recursos necesarios para educación, para salud, para reconstrucción y otras materias. No puedo adelantarles mucho más porque si no se perderían la emoción de ver mañana la noticia, ¿no? Atento. ¿Se espera con emociones, senador, lo que pueda plantear mañana la presidenta? Ya dijo que iba a estar centrado en la familia, en la ciudadanía chilena, salud, educación, seguridad ciudadana. Sí, cuesta emocionarse con una presentación de las cifras del presupuesto, pero bueno, pero ahí se va a saber exactamente el margen de gasto que va a haber para el próximo año. El presupuesto es un máximo de gasto y se establece la fuente de ingresos. Yo creo que en la discusión presupuestaria, cuando se empieza a ver cómo se gasta ministerio a ministerio, hay un debate muy rico en el Parlamento, muy de detalle, los programas se cuestionan, se piden que se hagan las cosas y normalmente eso no sale por ningún lado, pero es lo más rico que se recogen opiniones de distintos lados. Bueno, eso empieza ya, no esta semana, sino que la semana siguiente empieza a funcionarse en subcomisiones de presupuesto. A mí me toca en particular educación, me toca vivienda, me toca Ministerio del Interior, Bienes Nacionales y el Congreso mismo. Y tenemos que revisar, yo presido esa subcomisión que ve todas estas instancias públicas. Harta pega y trabajo por delante, senador. Le agradecemos por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en el día de mañana entonces. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, que tenga buenas tardes. Gracias a usted también. El senador Carlos Montes conversando con Esto es Noticias, adelantando entonces lo que podría ser el anuncio presupuestario que mañana la presidenta daría a conocer en cadena nacional. Pausa comercial y volvemos, quédese.
Desde ahora con tu prepago Claro, tu recarga dura mucho más. Se recarga y habla hasta 60 minutos, además navega 30 días por Facebook y Twitter o chatea por WhatsApp sin gastar tu saldo. Que tu recarga dure más, con Claro es posible. Cambiamos totalmente de tema. Chile es el tercer país de mayor consumo de marihuana en América. Así da cuenta la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Según el libro Marihuana, Consenso y Evidencia sobre su impacto en la salud, la prevalencia anual de la planta es de un 11,3%. De hecho, si en el año 2010 más de 75.000 personas consumían marihuana, en 2012 la cifra subió a más de 147.000 y a más de 254.000 personas en 2014. Todo en medio de la tramitación del proyecto que permitirá su despenalización. Conversamos con la doctora Perla David, neuróloga, miembro de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Doctora, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Directamente, ¿la marihuana provoca daño neurológico? Sí, existe evidencias científicas. En Estados Unidos, diversos investigadores han estudiado y han visto que existen alteraciones de las arborizaciones dendríticas y especialmente de las zonas que producen adicción en el cerebro. Llámese núcleo accumbens, amígdala. Como se dice vulgarmente o en forma coloquial, ¿la marihuana mata neuronas? Lesiona neuronas, altera las conexiones, altera la memoria y produce, es altamente adictiva. Por lo tanto, se va aumentando el consumo, la tolerancia, los riesgos de accidente, el abandono escolar, que es lo más grave. Además, los pacientes que tienen epilepsia se agravan. Le quería preguntar precisamente por la epilepsia. Hemos tenido aquí en el estudio de Esto es Noticia a integrantes de la Fundación Mamá Cultiva, que son mamás que tratan la epilepsia de sus hijos con aceite de cannabis. ¿Qué pasa en esa figura? Sí. Bueno, eso es algo que está difundiéndose incluso en la literatura internacional. La revista Epilepsia, que es mundial, ha publicado varios trabajos sobre este hecho. Esto en realidad tiene varios problemas. No ha sido determinado exactamente la especie. No es lo mismo hablar de marihuana que de cannabis sativa. La cannabis sativa es una especie que se ha utilizado en el tratamiento de las epilepsias resistentes. Podríamos decir entonces que en el caso de la epilepsia resistente, la cannabis sativa sí podría tener un efecto beneficioso. Podría tener un efecto beneficioso y eso está en estudio y se está tratando de ubicar especialmente los miligramos, la presentación y hacer un cotejo científico de esto que aún no está presente. Claro, podríamos decir de que no hay un estudio científico que lo avale más que la percepción de las mamás que ven en sus hijos una mejoría. Una mejoría. Relatan hasta un 50% de disminución de crisis. Pero solo para este caso en particular. Para resistente, la que no responde a ningún fármaco y todo tipo de medidas y han utilizado múltiples fármacos. ¿Qué pasa con los casos de cáncer cuando se habla que el uso de la marihuana sirve para, por ejemplo, paliar los efectos del cáncer, los dolores? Sí, eso sí ha sido documentado. Sirve. Bueno, en realidad también uno tiene que pensar que produce una estimulación, una euforia y una elación, un poquitito de sentirse bien, ¿ya? Pero uno lo ve en casos especiales, específicos y para distintos usos. ¿No se debería entonces legislar cuando tenemos estos casos tan específicos donde sí podría ser bien la marihuana? Sí, yo creo que eso falta determinar bien. En qué circunstancias, porque si uno lo ve en la población general, es terriblemente peligroso que la población general lo use como un consumo recreacional, dado que nadie sabe qué grado es de susceptible a relacionarse con un vicio o con un aumento de la tolerancia. Es la droga más, es la droga más adictiva y la más tolerada a nivel general. ¿Hay una relación entre consumo de marihuana y algún tipo de enfermedad que se genere por el consumo? Por ejemplo, un paciente que tiene epilepsia controlada, buena, de las que se mejoran, uno tiene realmente varias alternativas de agravarla. Por ejemplo, hay un porcentaje que desarrolla una psicosis, es decir, una locura, de problemas de enfermedades mentales. También desarrollan crisis de pánico, severas y recurrentes, y se pueden asociar a la epilepsia y transformarse en lo que se llama
crisis resistentes, pero por una asociación de crisis epilépticas y no epilépticas. Y eso se puede ver hasta en un 30% de los casos. Eso en las epilepsias resistentes en adultos y especialmente en mujeres jóvenes se ha visto que es un problema grave. Doctora, una persona que no tiene ninguna enfermedad, que consume marihuana de forma recreacional, una vez al día, solo por poner un ejemplo, ¿podría generar algún tipo de trastorno psiquiátrico? Sí, ¿Neurológico? Sí, perfectamente. Y depende de la edad. Mientras más inmaduro es el cerebro, y por eso no es aconsejable en menores, en niños, y uno ve niños en la calle consumiendo, ¿ya? El cerebro más inmaduro es más lábil a las lesiones y a las alteraciones. ¿Estas Ahora, lesiones y alteraciones se generan en el corto, en el mediano, en el largo plazo? ¿Cómo me doy cuenta que si consumo marihuana me está haciendo mal? Bueno, una de las cosas que notan las madres es que el niño anda volado. Tiene trastornos de memoria, trastornos del sueño, bulimia, prácticamente se come todo el refrigerador y a veces las madres no lo perciben. Pueden tener taquicardia, tienen bastantes taquicardias y además empiezan a fallar en el colegio, abandonan el colegio. Hay que sospechar la marihuana cuando hay abandono escolar o falta del rendimiento escolar. Ese es un motivo oculto y un problema grave. La otra cosa es que se suben a auto y manejan y además agregan todos los riesgos de accidente de tránsito, problemas legales, porque el adicto ya empieza a robar y a delinquir. Doctora, y mezcla distintas drogas. Sí, nos queda poquito tiempo, pero en relación a la ley que se está discutiendo, ¿usted estaría de acuerdo con que se despenalice el autocultivo de marihuana para fines recreacionales o con todo lo que usted nos ha comentado, los antecedentes médicos, sería un despropósito? Mire, la verdad es que es bien difícil el problema, porque uno piensa que el despenalizar podría ayudar a disminuir el narcotráfico y todas las consecuencias que esto lleva, ¿no es cierto? Eso puede ser algo positivo, pero yo creo que habría que haber delimitaciones precisas en el niño, en el joven, en el adolescente. Las investigaciones que están en este momento en el mundo haciéndose, están tratando de definir eso justamente. Y el uso también está tratando de formalizarse científicamente. Incluso nosotros en la Sociedad de Epileptología hemos hecho, un grupo de personas, por ejemplo, del Calvo Maquén, han hecho un estudio que están siguiendo para determinar las dosis, la específica especie y la forma de ingestión en los pacientes con epilepsia resistente. Doctora, le queremos agradecer por estar junto a nosotros para conocer sobre los alcances de este estudio y las consecuencias también que puede traer para la salud de las personas. Que esté muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros ya nos despedimos agradeciéndole por estar en UCB Televisión, informarse junto a nosotros, siga nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.